Mi nombre es Esteban Villarreal. Tengo 65 años y mi nuera de 33 años me humilló delante de toda mi familia el día de mi cumpleaños. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía información que podía cambiar completamente su vida y la de mi hijo. Y cuando finalmente se la revelé, su mundo se desmoronó de una manera que nunca imaginó posible. Imagínate la situación. Es mi cumpleaños número 65. Estamos todos reunidos en el jardín de mi casa para la celebración que organicé como todos los años, cuando mi nuera Sandra llega tarde y de mal humor. Sin saludarme, sin felicitarme, se sienta en la mesa más alejada de mí y empieza a hacer comentarios despectivos sobre la comida, sobre la decoración, sobre todo lo que había preparado con tanto cariño para mi familia. Esteban, me dice con ese tono condescendiente que había perfeccionado durante los últimos años, ¿no te parece que ya estás muy grande para estar organizando fiestas como si fueras un adolescente? A los 65 años deberías estar pensando en cosas más serias, no en celebraciones que solo molestan a toda la familia. Toda la mesa se quedó en silencio. Mis otros hijos me miraron con cara de vergüenza ajena. Los nietos no entendían por qué la tía Sandra estaba siendo tan cruel con el abuelo en su día especial. Mi hijo Pablo, el marido de Sandra, trató de calmarla con una mirada, pero ella siguió con su ataque despiadado. Además, continuó Sandra como si estuviera disfrutando de la incomodidad que había generado, todo este dinero que gastas en fiestas innecesarias, podrías usarlo para cosas más importantes. Pablo y yo tenemos gastos. Los chicos necesitan cosas para el colegio, y vos acá tirando plata en decoraciones y comida que sobra. En ese momento entendí algo que había estado negando durante años. Para Sandra, yo no era el suegro que había trabajado toda su vida para darle lo mejor a su familia. Era un obstáculo en su camino hacia una herencia que creía que le correspondía. Era un viejo molesto que gastaba dinero que ella consideraba suyo por derecho. Pero lo que Sandra no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo tenía documentos guardados que podían cambiar completamente la situación familiar. Documentos que demostraban quién era realmente Sandra antes de casarse con mi hijo. Documentos que revelaban un pasado que ella había ocultado cuidadosamente durante 10 años de matrimonio. Esa noche, después de que todos se fueran y me quedé solo limpiando los restos de una fiesta que había sido arruinada por la crueldad de mi nuera, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de que Sandra supiera que había elegido al suegro equivocado para humillar. Escucha esta historia hasta el final y contame qué harías tú en mi lugar. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que voy a revelarte sobre mi nuera va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí cuando descubrí la verdad sobre su pasado. Para entender toda esta situación, tengo que contarte quién soy yo y cómo llegué hasta este punto de mi vida. Nací en los años 50, en una familia de comerciantes del interior. Mi padre tenía un almacén de ramos generales que abastecía a todo el pueblo, y mi madre se encargaba de la contabilidad y la atención al público. Desde muy chico, aprendí el valor del trabajo honesto y la importancia de tratar bien a los clientes. Mi infancia transcurrió en una época donde los valores familiares eran sagrados. El respeto a los mayores no era negociable. La palabra empeñada tenía el valor de un contrato firmado, y las familias se cuidaban entre sí sin condiciones. Mi padre era un hombre de principios inquebrantables que había construido su reputación comercial sobre la base de la honestidad absoluta. El almacén de mi padre era más que un negocio, era el centro social del pueblo. La gente venía no solo a comprar mercadería, sino también a conversar, a ponerse al día con las noticias, a resolver problemas comunitarios. Mi padre era una figura respetada que ayudaba a las familias necesitadas, que fiaba mercadería a quien lo necesitaba, que participaba en todas las actividades benéficas del pueblo. Don Jacinto, como le decían todos en el pueblo, tenía una filosofía de trabajo que me marcó para toda la vida. Esteban, me decía mientras me enseñaba a pesar correctamente la mercadería, en este negocio lo más importante no es la cantidad que vendes en un día, sino la cantidad de confianza que generas en la gente. Un cliente satisfecho trae 10 clientes nuevos.
Pero un cliente mal atendido puede arruinar la reputación que tardaste años en construir. Mi madre, doña Carmen, era la administradora natural del negocio. Llevaba los libros de contabilidad con una precisión que habría envidiado cualquier contador titulado. Conocía de memoria las deudas y créditos de cada familia del pueblo. Manejaba las relaciones con los proveedores con una habilidad diplomática extraordinaria. De ella aprendí la importancia de los detalles y la organización en cualquier emprendimiento comercial. Desde los 10 años trabajaba en el almacén después de la escuela y los fines de semana. Acomodaba mercadería, atendía a los clientes conocidos, hacía entregas en bicicleta por todo el pueblo, ayudaba con la contabilidad básica. Mi padre me había enseñado que el trabajo no era una obligación, sino un privilegio, una manera de contribuir al bienestar familiar y comunitario. Las entregas en bicicleta por el pueblo me daban una perspectiva única sobre la vida de las diferentes familias. Conocía a todo el mundo, sabía quién pasaba por dificultades económicas, quién estaba prosperando, quién necesitaba ayuda extra. Era como hacer un estudio sociológico informal que me enseñó a entender la naturaleza humana desde muy joven. También durante esos años aprendí a detectar a las personas que no eran completamente honestas. En un pueblo chico, los engaños y las manipulaciones se notan rápidamente. Mi padre me enseñó a identificar las señales de alarma, la gente que prometía pagar y nunca lo hacía, los que inventaban historias tristes para conseguir descuentos, los que trataban de estafar aprovechándose de la bondad ajena. Esteban, me decía mi padre cuando me explicaba por qué habíamos decidido no fiarle más mercadería a cierta familia. Hay gente que confunde la generosidad con la ingenuidad. Nosotros ayudamos a quien realmente lo necesita, pero no permitimos que se aprovechen de nosotros. Ser bueno no significa ser tonto. Cuando terminé la secundaria, mi padre me propuso que me quedara a manejar el almacén con él. Era una propuesta tentadora, porque el negocio iba muy bien y yo ya conocía todos los aspectos del manejo comercial. El almacén había crecido durante mis años de adolescencia. Habíamos incorporado nuevas líneas de productos, habíamos modernizado el sistema de atención al cliente. Pero yo tenía sueños más grandes. Quería conocer el mundo más allá de las fronteras de mi pueblo natal. Había leído sobre las oportunidades que ofrecían las grandes ciudades, sobre las universidades donde se podía estudiar administración de empresas, sobre el mundo de los negocios a gran escala que funcionaba de manera diferente al comercio pueblerino. «Papá», le dije una noche mientras cenábamos en familia, «quiero estudiar en la capital. Quiero aprender cómo funcionan los negocios grandes para después poder aplicar esos conocimientos acá en el pueblo». Mi padre me miró durante un minuto entero antes de responder. «Hijo», me dijo finalmente, «si tenés esa ambición, tenés mi bendición para perseguirla. Pero recordá siempre de dónde venís y cuáles son los valores que te enseñamos». A los 18 años, me vine a la capital con los ahorros que había juntado, trabajando en el almacén familiar durante 8 años. Mi plan era estudiar administración de empresas en la universidad y después volver al pueblo para modernizar el negocio familiar. Pero el destino tenía otros planes para mí que no podía imaginar en ese momento. Los primeros meses en la capital fueron un shock cultural tremendo. Venía de un pueblo donde conocía a todo el mundo por su nombre, donde las transacciones comerciales se basaban en la confianza mutua, donde las relaciones personales eran más importantes que los contratos escritos. De repente me encontré en una ciudad donde era un completo desconocido, donde nadie confiaba en nadie, donde todo funcionaba con papeles firmados y garantías legales. Vivía en una pensión barata del centro, en un cuarto de 3 por 3 metros que compartía con otro estudiante del interior. La pensión estaba llena de muchachos como yo, jóvenes del interior que habían venido a la capital a buscar oportunidades de estudio y trabajo. Era un ambiente de mucha solidaridad, porque todos estábamos en la misma situación de vulnerabilidad económica. Para costear mis estudios, trabajaba medio tiempo en una empresa de distribución de alimentos que abastecía a almacenes y supermercados de toda la zona metropolitana. Era un trabajo físicamente demandante que requería cargar y descargar camiones, organizar depósitos, hacer entregas por toda la ciudad. Pero también
Era una escuela práctica de logística y administración comercial. En la empresa de distribución donde trabajaba como empleado administrativo, conocí el mundo del comercio mayorista. Era muy diferente al comercio minorista que había aprendido en el almacén de mi padre, pero los principios básicos eran los mismos: honestidad, puntualidad, calidad en el servicio, respeto por los clientes y proveedores. La diferencia estaba en la escala y en la complejidad de las operaciones. Mi jefe en esa empresa, don Raúl Campos, era un hombre de 50 años que había empezado como vendedor y había llegado a ser socio minoritario de la empresa. Era un tipo con mucha experiencia en el manejo de personal, en la organización de operaciones complejas, en el trato con clientes grandes. Me tomó bajo su protección cuando se dio cuenta de que yo tenía conocimientos comerciales y ganas de aprender. Esteban, me decía don Raúl cuando me explicaba las complejidades del mercado mayorista, vos tenés algo que no se puede enseñar en ninguna universidad: instinto comercial. Eso se trae de familia, se aprende desde chico viendo cómo se maneja un negocio. Los conocimientos técnicos se pueden adquirir estudiando, pero el olfato para los negocios es un don natural que se tiene o no se tiene. Don Raúl se convirtió en mi mentor en el mundo de los negocios urbanos. Me enseñó cómo funcionaban las cadenas de distribución, cómo se manejaban los créditos a gran escala, cómo se negociaba con proveedores internacionales. También me enseñó lecciones más sutiles sobre cómo identificar a los clientes confiables, cómo detectar las estafas, cómo protegerse de los socios deshonestos. Durante los años de universidad, combiné el trabajo en la empresa con estudios de administración. Era una época muy intensa, donde dormía 5 horas por noche, estudiaba en los colectivos mientras viajaba al trabajo, hacía las tareas universitarias durante los descansos en la empresa. Pero también era una época muy gratificante, porque estaba aprendiendo teoría económica en la universidad y aplicando esos conocimientos inmediatamente en la práctica laboral. Los profesores de la universidad notaron rápidamente que yo tenía experiencia comercial real, no solo conocimientos teóricos. Me invitaban a participar en debates sobre casos prácticos. Me pedían que compartiera experiencias del mundo del trabajo. Me recomendaban para trabajos de investigación sobre pequeñas y medianas empresas. Era como hacer un MBA sin saberlo, combinando teoría académica con experiencia práctica. Cuando me recibí de licenciado en Administración de Empresas con honores, don Raúl me ofreció una sociedad minoritaria en su empresa. Era una oportunidad increíble para un joven de 25 años que recién se había recibido. Invertí todos mis ahorros para comprar el 5% de las acciones de la empresa, convirtiéndome en el socio más joven de una distribuidora que facturaba millones de pesos anuales. Acepté inmediatamente, sabiendo que era el comienzo de una carrera empresarial que podía llevarme muy lejos. Pero también sabía que estaba asumiendo responsabilidades enormes, porque una sociedad comercial requiere compromisos a largo plazo, decisiones arriesgadas y la capacidad de manejar el estrés de las fluctuaciones del mercado. Durante los siguientes 10 años, la empresa creció exponencialmente bajo mi participación activa en la administración. Expandimos la distribución a 5 provincias, incorporamos nuevas líneas de productos importados, modernizamos toda la logística con sistemas computarizados. Mi participación societaria creció del 5 al 25%, convirtiéndome en socio principal junto con don Raúl. Yo me había especializado en el área comercial y de marketing, desarrollando estrategias que aumentaron significativamente las ventas. Había aprendido a identificar nichos de mercado que no estaban siendo atendidos adecuadamente, a desarrollar relaciones comerciales sólidas con proveedores internacionales, a implementar sistemas de calidad que nos diferenciaran de la competencia. También durante esos años, desarrollé una red de contactos empresariales que se extendía por todo el país. Participaba en cámaras de comercio, en asociaciones empresariales, en eventos de capacitación profesional. Era una manera de mantenerme actualizado sobre las tendencias del mercado, pero también de construir relaciones que podrían ser útiles para futuras expansiones del negocio. Fue durante esa época de crecimiento profesional acelerado cuando conocí a mi Isabel, que en paz descanse.
Era secretaria ejecutiva en una empresa cliente nuestra, una multinacional de productos de consumo masivo que tenía operaciones en toda América Latina. Isabel manejaba la comunicación entre nuestra empresa distribuidora y la central de compras de esa multinacional. La primera vez que la vi, estaba organizando una reunión comercial en las oficinas de su empresa. Era una mujer impresionante, no solo por su belleza física, sino por su profesionalismo, su inteligencia, su manera de manejar situaciones complejas con elegancia y eficiencia. Tenía ese tipo de presencia que hace que todos en una habitación presten atención cuando habla. Isabel venía de una familia de clase media educada de la capital. Su padre era contador público, su madre profesora de literatura, tenía 2 hermanos que estudiaban en la universidad. Era una familia que valoraba la educación, que tenía aspiraciones de progreso social, que había invertido en darle a sus hijos las mejores oportunidades posibles para desarrollarse profesionalmente. Había estudiado secretariado ejecutivo bilingüe en una institución prestigiosa. Dominaba perfectamente el inglés y el francés. Tenía conocimientos de administración que superaban los de muchos gerentes titulados. Pero lo que más me impresionó de Isabel era su ambición inteligente, su capacidad de entender los aspectos estratégicos de los negocios, su visión para identificar oportunidades de crecimiento. Me costó varios meses convencerla de que saliera conmigo. Isabel tenía pretendientes mucho más sofisticados que yo, hombres de familias tradicionales de la capital, profesionales establecidos que podían ofrecerle un estilo de vida que yo todavía estaba construyendo. Pero había algo en mi determinación, en mi autenticidad, en mi manera directa de comunicarme que finalmente la conquistó. Esteban, me dijo la primera vez que aceptó cenar conmigo, vos tenés algo diferente a los otros hombres que conozco. Tenés una energía, una pasión por lo que haces, una honestidad que no es común en el mundo empresarial. Me gusta la manera en que hablas de tus planes, la manera en que respetás a la gente que trabaja con vos. Nuestro noviazgo duró 2 años, durante los cuales Isabel conoció todos los aspectos de mi personalidad y de mi background familiar. La llevé varias veces al pueblo para que conociera a mis padres, para que entendiera de dónde venía y cuáles eran los valores que habían formado mi carácter. Isabel se enamoró no solo de mí, sino de toda la historia familiar que yo representaba. Nos casamos cuando yo tenía 28 años y ella 25. La boda fue una celebración importante en la sociedad empresarial de la ciudad, porque tanto Isabel como yo habíamos desarrollado una red amplia de contactos profesionales durante nuestros años de trabajo. Invitamos a 300 personas, incluyendo clientes, proveedores, socios, colegas universitarios y, por supuesto, toda mi familia del pueblo. Fue el comienzo de un matrimonio que duraría 35 años y que sería la base de todo lo que lograríamos juntos. Isabel no era solo mi esposa, sino mi socia estratégica en todos los emprendimientos que desarrollaríamos durante las siguientes décadas. Tenía una visión para los negocios que complementaba perfectamente la mía, una capacidad de análisis que mejoraba todas mis decisiones comerciales. Después del casamiento, decidimos tener hijos rápidamente porque los dos veníamos de familias numerosas y valorábamos la vida familiar por encima de las ambiciones profesionales. Isabel quería ser madre joven, y yo estaba ansioso por formar una familia grande como la que había tenido en mi pueblo natal. Queríamos darle a nuestros hijos la estabilidad económica que nosotros habíamos tenido que construir con esfuerzo. Isabel tenía una visión para los negocios que complementaba perfectamente la mía. Mientras yo me concentraba en las operaciones y las ventas, ella se especializó en las finanzas y la administración. Juntos formamos un equipo empresarial formidable que llevó nuestra empresa a niveles de éxito que nunca habíamos imaginado. Después del casamiento, decidimos tener hijos rápidamente. Isabel quería ser madre joven, y yo estaba ansioso por formar una familia grande como la que había tenido en mi pueblo natal. En 5 años tuvimos 4 hijos: Pablo, Cristian, Mariana y Alejandro. 4 personalidades completamente diferentes que llenaron nuestra casa de alegría y desafíos únicos. Isabel tenía una habilidad natural para entender las necesidades específicas de cada niño, para adaptarse a sus diferentes temperamentos,
para estimular sus talentos particulares sin favoritismos. Pablo, nuestro hijo mayor, era serio y responsable desde muy chico. Mostraba aptitudes excepcionales para los números y la lógica, y desde la adolescencia había expresado su interés por estudiar ingeniería industrial. Era el tipo de hijo que nunca daba problemas, que siempre cumplía con sus responsabilidades escolares, que parecía destinado a tener éxito en cualquier cosa que emprendiera. Desde muy pequeño, Pablo demostraba una personalidad metódica que me recordaba a mi madre en sus mejores momentos de organización del almacén familiar. A los 5 años ya ordenaba sus juguetes por categorías. A los 8 años llevaba una agenda personal donde anotaba sus tareas escolares. A los 10 años había empezado a ayudarme con cálculos básicos de la empresa familiar. «Papá», me decía Pablo cuando tenía 12 años y lo llevaba los sábados a conocer las operaciones de la distribuidora, «¿puedo ver los libros de contabilidad? Quiero entender cómo se calculan las ganancias y las pérdidas». Era una curiosidad intelectual genuina que me llenaba de orgullo, porque veía en él la continuidad natural de los valores empresariales que yo había aprendido de mi padre. Pablo también tenía una sensibilidad social que complementaba su inteligencia analítica. Se preocupaba por los empleados de menor jerarquía en la empresa, preguntaba por sus familias, recordaba los nombres de sus hijos. Era evidente que tenía las cualidades humanas necesarias para ser un buen líder empresarial, no solo las habilidades técnicas. Cristian era el artista de la familia. Le gustaba la música, la literatura, las artes visuales. Era un muchacho sensible, creativo, que veía el mundo de una manera diferente a sus hermanos. Aunque a veces me preocupaba su falta de interés por los negocios familiares, admiraba su pasión por las cosas bellas y su manera original de pensar sobre la vida. Desde los 5 años, Cristian mostraba talentos artísticos que Isabel y yo tratábamos de estimular sin presionarlo. Dibujaba constantemente, inventaba historias imaginativas, componía melodías en el piano que habíamos comprado para que los chicos pudieran explorar sus intereses musicales. Era como si tuviera una sensibilidad especial para captar aspectos de la realidad que el resto de nosotros no podíamos ver. «Cristian», le decía Isabel cuando lo encontraba escribiendo poemas en su cuarto, en lugar de hacer la tarea de matemáticas, «está bien que tengas pasiones artísticas, pero también tenés que aprender las materias prácticas que te van a servir para la vida. El arte es hermoso, pero también necesitas herramientas para ganarte la vida». A medida que crecía, Cristian desarrolló una personalidad más introspectiva que sus hermanos. Le gustaba pasar tiempo solo, leyendo libros de filosofía y literatura que eran demasiado avanzados para su edad. También tenía una manera muy particular de relacionarse con la gente, más profunda pero menos superficialmente sociable que Pablo o Alejandro. Durante la adolescencia, Cristian pasó por una etapa de rebeldía artística que nos preocupó un poco. Quería dejarse el cabello largo, usar ropa poco convencional, escuchar música que a nosotros nos parecía demasiado experimental. Pero nunca fue una rebeldía destructiva, sino más bien una búsqueda de identidad propia dentro de una familia muy orientada hacia los negocios. Mariana era la única mujer entre los 4 hermanos y había desarrollado una personalidad fuerte para hacerse respetar en una casa llena de varones. Era inteligente, decidida, con una determinación férrea para lograr todo lo que se proponía. Desde muy joven, había dicho que quería estudiar medicina y especializarse en pediatría, un sueño que persiguió con una consistencia admirable. La personalidad de Mariana era una mezcla fascinante de la determinación empresarial que había heredado de mí y la sensibilidad educativa que había absorbido de Isabel. Tenía la capacidad de ser muy dura para defender sus principios, pero también muy tierna para cuidar a las personas que amaba. Era evidente desde muy joven que tenía vocación de cuidar a otros. Mariana, le decía yo cuando tenía 14 años y había empezado a hacer trabajo voluntario en un hospital infantil, me parece perfecto que quieras ser médica, pero asegúrate de que estás eligiendo esa carrera porque realmente te gusta, no solo porque querés demostrar que podés competir con tus hermanos varones en términos de éxito profesional. «Papá», me respondía Mariana con esa seguridad que tenía desde niña, «yo no estoy compitiendo con nadie.
Simplemente sé que quiero dedicar mi vida a ayudar a los chicos que están enfermos. Cuando voy al hospital y veo a esos bebés que necesitan cuidados especiales, siento que ese es mi lugar en el mundo. Durante sus años de secundaria, Mariana se destacó no solo por sus calificaciones académicas excelentes, sino también por su liderazgo en actividades relacionadas con la salud comunitaria. Organizaba campañas de vacunación en barrios carenciados, participaba en programas de educación sanitaria. Había fundado un grupo de estudiantes voluntarios que visitaba geriátricos para acompañar a los ancianos solos. Alejandro, el menor, era el más parecido a mí en términos de personalidad. Tenía facilidad natural para relacionarse con la gente, instinto comercial que se manifestaba desde muy temprano y una energía contagiosa que lo convertía en el líder natural de cualquier grupo de chicos de su edad. Era evidente desde muy joven que había heredado el gen empresarial de la familia. A los 8 años, Alejandro ya había montado pequeños negocios en el colegio. Vendía caramelos que compraba al por mayor y revendía con ganancia. Organizaba rifas para financiar excursiones escolares. Había desarrollado un sistema de trueques de figuritas que funcionaba como una pequeña bolsa de valores infantil. Era impresionante ver cómo su mente comercial funcionaba de manera intuitiva. Alejandro también tenía el don de la persuasión que es fundamental en cualquier actividad comercial. Podía convencer a sus hermanos de que lo ayudaran con sus proyectos. Podía conseguir que los maestros le dieran oportunidades especiales para desarrollar sus ideas. Podía hacer que los otros chicos del barrio participaran en sus emprendimientos con entusiasmo genuino. Alex Nitul, le decía a Isabel cuando lo veía organizando algún nuevo proyecto comercial entre sus compañeros de escuela, está muy bien que tengas iniciativa para los negocios, pero también tenés que aprender a trabajar en equipo sin aprovecharte de los otros chicos. El liderazgo verdadero beneficia a todos, no solo al líder. Durante los años de crianza de los chicos, Isabel y yo trabajamos como un equipo perfecto para darles la mejor educación posible. Ella se encargaba de los aspectos académicos y culturales. Yo me concentraba en enseñarles las lecciones prácticas de la vida y los negocios. Los fines de semana, llevaba a los varones a la empresa para que vieran cómo funcionaba el mundo del trabajo real. Esas visitas familiares a la empresa eran eventos especiales que todos esperábamos con ansias. Los chicos conocían a todos los empleados, entendían las diferentes etapas del proceso de distribución, participaban en reuniones comerciales adaptadas a su nivel de comprensión. Era mi manera de transmitirles los valores del trabajo honesto y la responsabilidad empresarial. También durante esos años nuestra empresa siguió creciendo a un ritmo acelerado. Habíamos pasado de ser una distribuidora regional a ser una empresa nacional con oficinas en las principales ciudades del país. Don Raúl se había jubilado y me había vendido su parte de la sociedad, convirtiéndome en el dueño mayoritario de una empresa que facturaba cifras que yo no había soñado cuando era un muchacho trabajando en el almacén de mi padre. Pero el éxito empresarial nunca me hizo olvidar mis orígenes humildes. Seguía visitando regularmente a mis padres en el pueblo, seguía participando en las actividades comunitarias de mi lugar natal, seguía tratando a todos mis empleados con el mismo respeto que había aprendido de mi padre en el almacén familiar. Isabel me apoyaba en esta filosofía, porque entendía que los valores familiares eran más importantes que el estatus social. Los empleados de nuestra empresa sabían que podían acercarse directamente a mí con cualquier problema, personal o profesional. Yo conocía a las familias de la mayoría, sabía quién tenía hijos estudiando, quién pasaba por dificultades económicas, quién tenía ambiciones de crecimiento dentro de la empresa. Era una manera de manejar el negocio que había aprendido de mi padre, pero adaptada a una escala mucho mayor. Durante las crisis económicas que afectaron al país en diferentes momentos, nunca despedí personal por razones financieras. Preferíamos reducir las ganancias antes que dejar familias sin trabajo. Era una filosofía empresarial que a veces me costó dinero, pero que me dio una reputación de empleador confiable que resultó muy valiosa a largo plazo. También establecimos un sistema de becas educativas para los hijos de nuestros empleados. Los chicos que mostraban aptitudes académicas
recibían ayuda financiera para continuar sus estudios secundarios y universitarios. Era nuestra manera de contribuir al desarrollo de la comunidad que nos había dado tanto durante todos estos años de crecimiento empresarial. Los 4 hijos se recibieron de sus carreras universitarias con honores. Pablo se recibió de ingeniero industrial con una tesis sobre optimización de procesos logísticos que ganó un premio nacional. Inmediatamente se incorporó a la empresa familiar, trayendo ideas modernas que complementaban perfectamente mi experiencia práctica. Cristian estudió comunicación social, con especialización en periodismo cultural. Después de recibirse, consiguió trabajo en una revista especializada en artes visuales y literatura, donde desarrolló una carrera respetable como crítico y ensayista. Aunque no se incorporó directamente al negocio familiar, siempre mantuvo una relación muy estrecha con nosotros. Mariana se recibió de médica con las mejores calificaciones de su promoción. Inmediatamente empezó la especialización en pediatría, como había soñado desde niña. Era una estudiante excepcional que combinaba conocimientos técnicos sólidos con una vocación de servicio que la hacía muy querida, tanto por sus profesores como por sus pacientes. Alejandro estudió Administración de Empresas con orientación en comercio internacional. Su tesis sobre mercados emergentes en América Latina fue tan innovadora que varias empresas multinacionales le ofrecieron trabajo antes de que se recibiera. Pero él eligió sumarse al negocio familiar, trayendo una visión estratégica que nos permitió expandirnos a mercados que yo nunca había considerado. Pablo se casó cuando tenía 30 años con Sandra, una mujer que había conocido en un congreso de ingeniería en Buenos Aires. Sandra venía supuestamente de una familia de clase media de Mendoza. Había estudiado diseño gráfico en una universidad privada y trabajaba en una agencia de publicidad importante. Al principio, parecía una muchacha educada, ambiciosa, con planes claros para su futuro profesional y personal. La primera vez que Pablo me presentó a Sandra, me causó una impresión muy contradictoria. Era indudablemente una mujer atractiva, con una elegancia natural que se notaba en su manera de vestirse, de moverse, de hablar. También era inteligente, sabía cómo comportarse en situaciones sociales complejas, tenía conocimientos sobre arte y cultura que impresionaban en las conversaciones. Pero había algo en su manera de hablar, en sus gestos estudiados, en sus reacciones calculadas, que me hacía sentir que estaba actuando un papel en lugar de ser auténtica. Era una sensación intuitiva que no podía explicar racionalmente, basada en décadas de experiencia, tratando con todo tipo de personas en el mundo de los negocios. «Papá», me dijo Pablo esa primera noche que cenamos todos juntos en casa, «Sandra viene de una familia muy trabajadora de Mendoza. Sus padres tienen un pequeño negocio textil que fundaron hace 20 años y ella se pagó todos sus estudios universitarios trabajando de medio tiempo en diferentes empleos. Es una mujer que sabe lo que quiere y que no le tiene miedo al trabajo duro». La historia que Pablo me contó sobre Sandra sonaba perfecta, demasiado perfecta. Una joven que había superado dificultades económicas familiares a través del esfuerzo personal, que había conseguido una educación universitaria de calidad, que había desarrollado una carrera profesional exitosa en una ciudad competitiva como Buenos Aires. Era exactamente el tipo de biografía que cualquier padre aprobaría para su hijo. Pero mi experiencia comercial me había enseñado a desconfiar de las historias que sonaban demasiado bien para ser verdad. En el mundo de los negocios, los estafadores más sofisticados siempre presentan biografías impecables, referencias perfectas, explicaciones convincentes para cualquier pregunta incómoda que se les pueda hacer. Durante esas primeras cenas familiares, observé cuidadosamente cómo Sandra se relacionaba con cada miembro de la familia. Con Isabel era diferente, pero no sumisa. Mostraba respeto por su experiencia como madre y mujer empresaria. Con mis otros hijos era amigable, pero mantenía una distancia apropiada. Conmigo era especialmente atenta, haciéndome preguntas sobre la historia de la empresa, sobre mis filosofías de trabajo, sobre mis planes para el futuro. Esteban, me decía Sandra durante esas conversaciones iniciales, Pablo me contó que usted
Construyó esta empresa desde cero, empezando como empleado y llegando a ser propietario. Me parece admirable que alguien pueda lograr tanto sin tener conexiones familiares en el mundo empresarial. Debe haber requerido mucha determinación y muchos sacrificios. Esas palabras sonaban como halagos apropiados, pero había algo en la manera en que Sandra las pronunciaba que me hacía sentir incómodo. Era como si estuviera evaluando mi patrimonio a través de preguntas aparentemente inocentes, como si estuviera construyendo un mapa mental de nuestras posesiones y oportunidades financieras. Durante el noviazgo que duró 2 años, Sandra se mostró como la novia perfecta en todas las situaciones sociales. Venía a todas las reuniones familiares con regalos apropiados para cada ocasión. Ayudaba a Isabel con la preparación de las comidas durante las celebraciones importantes. Se interesaba por los negocios de la familia, haciendo preguntas inteligentes que demostraban comprensión de los aspectos técnicos. También durante ese periodo, Sandra estableció una relación especial con Isabel que me tranquilizó temporalmente sobre mis dudas iniciales. Isabel, que tenía un instinto muy desarrollado para juzgar el carácter de las personas, parecía genuinamente cómoda con Sandra. Las dos conversaban durante horas sobre temas de mujeres, sobre planes para el futuro, sobre la organización de eventos familiares. Isabel, le pregunté una noche después de una reunión familiar donde Sandra había estado especialmente encantadora, ¿qué pensás realmente de la novia de Pablo? ¿Te parece que es la mujer adecuada para él? Isabel me miró con esa sonrisa que tenía cuando sabía algo que yo no sabía. Esteban, me dijo, Sandra es una mujer muy inteligente, muy ambiciosa, muy decidida. Si Pablo la eligió, debe haber visto en ella cualidades que complementan su personalidad. Pero yo tenía un instinto comercial desarrollado durante décadas de tratar con todo tipo de personas, y algo en Sandra no me terminaba de cerrar. Era demasiado perfecta en todas las situaciones, demasiado dispuesta a agradar a todo el mundo, demasiado interesada en conocer todos los detalles de nuestro patrimonio familiar y nuestras operaciones empresariales. Mi experiencia me decía que las personas auténticas tienen defectos visibles, contradicciones naturales, momentos de espontaneidad que revelan su verdadera personalidad. Sandra nunca mostraba esas imperfecciones humanas normales. Siempre sabía exactamente qué decir en cada situación. Siempre reaccionaba de la manera socialmente apropiada. Siempre tenía respuestas convincentes para cualquier pregunta que se le hiciera. Cuando Pablo anunció que se quería casar con Sandra, no me opuse abiertamente, porque era un hombre adulto de 30 años, ingeniero titulado, con experiencia profesional suficiente para tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Pero decidí hacer una investigación discreta sobre el pasado de mi futura nuera. Era una precaución que había aprendido a tomar en los negocios cuando evaluaba socios potenciales o clientes importantes. Verificar siempre la información que te dan, especialmente cuando están en juego intereses económicos significativos. En este caso, los intereses eran tanto económicos como emocionales, porque se trataba del futuro de mi hijo mayor. Contraté a un detective privado de mi confianza, un profesional que había trabajado para nuestra empresa en casos de investigación de fraudes comerciales. Le di toda la información que tenía sobre Sandra. Nombre completo, supuesta ciudad de origen, universidad donde había estudiado, empresa donde trabajaba actualmente. La investigación inicial reveló inconsistencias preocupantes en la historia que Sandra había contado sobre su pasado. No había registros de que hubiera estudiado diseño gráfico en la universidad que había mencionado. Los padres que supuestamente tenían un negocio textil en Mendoza no aparecían en ningún registro comercial o tributario. La agencia de publicidad donde trabajaba había sido muy evasiva cuando el detective preguntó sobre su historial laboral. Pero lo más alarmante era que Sandra no había nacido con ese nombre. Su verdadero nombre era Sandra Morales. Había nacido en un barrio marginal de Córdoba y había estado involucrada en varios problemas legales durante su juventud. No había estudiado diseño gráfico en ninguna universidad reconocida, sino que había tomado algunos cursos cortos en institutos privados de dudosa reputación. La investigación también reveló que Sandra había estado casada anteriormente
con un hombre 25 años mayor que ella, un empresario textil que había muerto en circunstancias extrañas apenas 2 años después del matrimonio. Sandra había heredado una suma considerable de dinero que había dilapidado en menos de 3 años en juegos de azar e inversiones irresponsables. Después de quedarse sin dinero, Sandra había cambiado de ciudad, había adoptado una nueva identidad con documentación falsificada y había empezado a frecuentar eventos sociales donde pudiera conocer hombres adinerados que estuvieran buscando relaciones serias. Pablo había sido identificado como una víctima perfecta, joven, exitoso, de familia acomodada, con poca experiencia en relaciones románticas complejas. El detective también descubrió que Sandra tenía deudas importantes con prestamistas informales que cobraban intereses usurarios. Había estado involucrada en estafas menores como vendedora de productos financieros fraudulentos. Había usado identidades falsas para obtener créditos bancarios que nunca había pagado. Había participado en esquemas piramidales que habían estafado a cientos de personas. Era, en pocas palabras, una estafadora profesional con experiencia en matrimonios de conveniencia que había elegido a Pablo como su próxima víctima. Su plan era casarse, ganar acceso al patrimonio familiar, manipular a Pablo para que tomara decisiones financieras que la beneficiaran y después divorciarse con una compensación económica significativa. Enfrenté un dilema terrible cuando recibí toda esta información sobre Sandra. Debía contarle inmediatamente a Pablo lo que había descubierto, arriesgándome a arruinar su felicidad y a ser acusado de suegro controlador que no podía aceptar la independencia de su hijo, o debía guardar silencio y esperar que Pablo se diera cuenta por sí mismo de quién era realmente la mujer que había elegido. También consideré la posibilidad de estar equivocado en mis sospechas. Los detectives privados a veces cometen errores, confunden identidades, malinterpretan información. Tal vez Sandra realmente había cambiado. Había dejado atrás un pasado problemático. Había encontrado en Pablo la oportunidad de construir una vida nueva y honesta. Decidí tomar una posición intermedia que me permitiera proteger a Pablo sin destruir inmediatamente su relación. Guardé toda la información que había recopilado en una caja fuerte de mi casa, pero empecé a observar muy cuidadosamente el comportamiento de Sandra durante los meses previos a la boda. Quería darle el beneficio de la duda, pero también quería estar preparado para actuar rápidamente si las cosas se complicaban. Mi plan era monitorear su comportamiento, documentar cualquier irregularidad que notara, e intervenir solo si veía evidencia clara de que estaba tratando de manipular o estafar a Pablo. La boda se realizó en el club más exclusivo de la ciudad, exactamente como Sandra había insistido desde el momento en que se comprometieron. Había planificado cada detalle de la ceremonia con una meticulosidad que inicialmente interpreté como perfeccionismo femenino natural, pero que después entendí que era parte de su estrategia para establecer su posición social dentro de nuestra familia. Sandra había insistido en una celebración grande y costosa, que por supuesto pagué yo sin objetar, porque quería que Pablo tuviera la boda de sus sueños. El presupuesto que manejó Sandra para la organización superó significativamente lo que habíamos gastado en las bodas de mis otros hijos, pero ella justificó cada gasto extra como una inversión en las relaciones sociales que serían importantes para el futuro profesional de Pablo. Lo que me llamó la atención durante la organización de la boda fue cómo Sandra manejó la lista de invitados de su lado. Invitó a muy poca gente, alegando que su familia era muy reservada y que prefería una ceremonia íntima con solo las personas más cercanas. Sus padres no asistieron porque supuestamente estaban enfermos, y solo vinieron 2 amigas que presentó como compañeras de universidad. Cuando conocí a las 2 amigas de Sandra durante los eventos prematrimoniales, algo en su comportamiento me alertó inmediatamente. No parecían mujeres que hubieran estudiado en una universidad seria, sino personas que estaban actuando un papel social para el cual no estaban completamente preparadas. Su manera de vestirse, de hablar, de relacionarse con el resto de los invitados, me confirmó mis sospechas sobre el pasado inventado de Sandra. Durante la fiesta de casamiento,
Observé cuidadosamente a estas dos amigas mientras interactuaban con diferentes grupos de invitados. Era evidente que estaban incómodas en el ambiente social sofisticado de la celebración, que no conocían las referencias culturales que manejaba el resto de los invitados, que tenían dificultades para mantener conversaciones sobre temas profesionales o académicos. Una de ellas, que Sandra había presentado como compañera de estudios de diseño gráfico, no pudo responder preguntas básicas sobre técnicas de diseño cuando uno de mis socios empresariales, que tenía una agencia de publicidad, trató de conversar con ella sobre temas profesionales. La otra supuesta compañera de universidad tampoco pudo mantener una conversación coherente sobre la educación superior cuando Isabel le preguntó sobre sus experiencias académicas. Después de la ceremonia, cuando todos estaban celebrando y relajados por el champán, me acerqué discretamente a una de las amigas de Sandra para conocerla mejor. Le hice preguntas aparentemente casuales sobre su relación con Sandra, sobre los años de universidad que supuestamente habían compartido, sobre los proyectos académicos en los que habían trabajado juntas. Sus respuestas fueron vagas e inconsistentes, llenas de contradicciones que cualquier persona atenta podría haber notado. No recordaba nombres de profesores que Sandra había mencionado. No conocía detalles sobre el plan de estudios de la carrera que supuestamente habían cursado juntas. No tenía anécdotas específicas sobre experiencias compartidas durante los años universitarios. Me di cuenta de que no eran compañeras de universidad, sino cómplices que estaban actuando un papel para darle credibilidad a la nueva identidad que Sandra había construido para conquistar a Pablo. Era una operación sofisticada de falsificación de identidad que incluía testigos falsos para respaldar su historia inventada. Los primeros años de matrimonio transcurrieron aparentemente sin problemas visibles desde el exterior. Sandra se integró perfectamente a la rutina social de nuestra familia. Participaba en todas las actividades tradicionales, ayudaba a Isabel con la organización de eventos familiares importantes. Pablo parecía genuinamente feliz. Trabajaba con entusiasmo renovado en la empresa y hablaba constantemente de sus planes para formar una familia numerosa. Pero yo seguía observando cuidadosamente, tomando nota mental de comportamientos que confirmaban gradualmente mis peores temores sobre la verdadera naturaleza de Sandra. Siempre estaba muy interesada en conocer los detalles específicos de nuestras inversiones, de nuestras propiedades inmobiliarias, de nuestros planes de expansión empresarial. Sandra hacía preguntas que parecían conversación casual, pero que en realidad estaban dirigidas a obtener información muy específica sobre nuestro patrimonio familiar. ¿Cuántas propiedades tienen además de la casa familiar? ¿En qué bancos manejan las cuentas principales de la empresa? ¿Tienen inversiones en bolsa o en bienes raíces? ¿Cómo están organizadas legalmente las participaciones societarias? Esteban, me decía Sandra durante las reuniones familiares dominicales, Pablo me contó que ustedes están considerando expandir las operaciones a Brasil. Me parece una idea fascinante. ¿Ya tienen identificados los socios locales? ¿Van a necesitar hacer inversiones importantes en infraestructura? ¿Cómo piensan financiar ese crecimiento? Estas preguntas demostraban un nivel de interés en los aspectos financieros de nuestro negocio que era inusual para una nuera que supuestamente trabajaba en diseño gráfico. La mayoría de las mujeres de su edad se interesaban más por temas familiares, sociales o culturales durante las conversaciones familiares casuales. También notaba cómo Sandra manejaba sutilmente las decisiones que Pablo tomaba, tanto en la empresa como en su vida personal. Lo criticaba cuando tomaba decisiones sin consultarla previamente. Lo elogiaba cuando hacía cosas que la beneficiaban directamente a ella. Lo aislaba gradualmente de amigos y actividades que no estaban bajo su control directo. Era una manipulación muy sofisticada, casi imperceptible para alguien que no estuviera específicamente observando esos patrones de comportamiento. Sandra nunca era abiertamente controladora o agresiva, sino que usaba técnicas de refuerzo positivo y negativo para moldear gradualmente las decisiones de Pablo según sus propios intereses. Pablo, que antes había sido muy independiente en sus decisiones profesionales y personales,
Empezó a consultar obsesivamente con Sandra antes de tomar cualquier determinación importante. Incluso decisiones técnicas relacionadas con su trabajo en la empresa requerían la aprobación previa de su esposa, como si ella fuera una experta en ingeniería industrial en lugar de una supuesta diseñadora gráfica. Cuando Isabel se enfermó de cáncer 3 años después de la boda de Pablo y Sandra, la verdadera personalidad de Sandra se manifestó de manera que ya no pude ignorar. Durante los 2 años que duró la enfermedad de Isabel, Sandra prácticamente desapareció de nuestras vidas cuando más necesitábamos apoyo familiar. Siempre tenía excusas perfectamente razonables para no acompañar a Isabel a los tratamientos médicos, que tenía compromisos laborales ineludibles, que no se sentía emocionalmente preparada para manejar ambientes hospitalarios, que prefería ayudar de otras maneras menos directas, pero igualmente valiosas para la familia. Isabel, que en sus momentos de lucidez era muy perceptiva sobre las motivaciones de las personas, me comentó varias veces sobre la ausencia notable de Sandra durante su enfermedad. Esteban, me dijo una tarde cuando estábamos solos en el hospital, Sandra nunca me pregunta cómo me siento realmente. Solo me pregunta sobre los aspectos prácticos del tratamiento, sobre cuánto cuestan los medicamentos, sobre cómo van a afectar los gastos médicos al presupuesto familiar. Isabel había notado que Sandra mostraba más interés en las implicaciones financieras de la enfermedad que en las implicaciones emocionales para la familia. Era como si estuviera calculando cómo la muerte de Isabel podría afectar la distribución del patrimonio familiar, en lugar de preocuparse genuinamente por el sufrimiento de la mujer que había sido como una madre para ella durante años. Durante esos meses difíciles, también observé cómo Sandra intensificó su influencia sobre Pablo. Aprovechaba su vulnerabilidad emocional para tomar control sobre decisiones que anteriormente habían sido responsabilidad compartida entre Isabel y yo. Sandra empezó a opinar sobre estrategias empresariales, sobre inversiones familiares, sobre planes que afectaban el futuro económico de toda la familia. Pablo, que estaba devastado por la enfermedad de su madre, había perdido mucha de su capacidad usual para tomar decisiones independientes. Sandra llenó ese vacío de liderazgo, pero no de una manera que beneficiara los intereses familiares, sino de una manera que consolidaba su propio poder dentro de la estructura familiar. Isabel murió sin haber visto nacer a ningún nieto de Pablo y Sandra, que después de 5 años de matrimonio seguían posponiendo la llegada de hijos con excusas que cambiaban constantemente. Primero Sandra había dicho que quería consolidar su carrera profesional antes de ser madre. Después había dicho que quería que Pablo alcanzara una posición más estable en la empresa. Finalmente, había empezado a sugerir que tal vez era mejor esperar a tener una casa más grande antes de formar una familia. Yo sospechaba que Sandra no quería tener hijos porque los niños habrían complicado sus planes de apropiarse del patrimonio familiar. Los hijos crean vínculos emocionales permanentes que hacen más difícil ejecutar estrategias de divorcio y apropiación de bienes. Sandra quería mantener su relación con Pablo en un nivel que le permitiera controlar las variables si decidía terminar el matrimonio en el momento más conveniente para ella. Después de la muerte de Isabel, Sandra intensificó su campaña para ganar control sobre las decisiones familiares. Pablo había heredado una parte importante de la empresa y de las propiedades, y Sandra empezó a presionarlo para que tomara decisiones financieras que la beneficiaran directamente a ella. Fue entonces cuando empezó a mostrar abiertamente su desprecio hacia mí. Ya no necesitaba mantener la fachada de nuera cariñosa, porque Isabel había muerto, y Pablo estaba completamente bajo su influencia. Empezó a hacer comentarios despectivos sobre mi edad, sobre mis capacidades, sobre mi manera de manejar los negocios. Esteban, me decía durante las reuniones familiares, ya es hora de que empieces a pasarle las responsabilidades a la nueva generación. Pablo y yo tenemos ideas modernas que pueden llevar la empresa a otro nivel. Vos ya cumpliste tu ciclo, ahora es momento de disfrutar de la jubilación. Pero yo no estaba dispuesto a jubilarme, y mucho menos a entregar el control de la empresa que había construido durante décadas a una mujer que sabía que era una estafadora.
Empecé a tomar precauciones legales para proteger el patrimonio familiar de las intenciones predatorias de Sandra. Las tensiones llegaron al límite el día de mi cumpleaños número 65, cuando Sandra decidió humillarme delante de toda la familia. Había calculado mal su estrategia, porque ese fue el momento en que decidí que había llegado la hora de revelar todo lo que sabía sobre su pasado. Al día siguiente de mi cumpleaños, llamé al detective que había investigado a Sandra años atrás. «Necesito que actualices toda la información que tenés sobre Sandra Morales», le dije. «Quiero saber todo lo que ha hecho desde que se casó con mi hijo, todas las mentiras que ha contado, todas las irregularidades que puedas encontrar». La nueva investigación reveló información aún más grave que la anterior. Sandra había estado manteniendo contacto con sus antiguos socios en actividades ilegales. Había estado desviando dinero de las cuentas familiares a través de facturas falsas y había estado planeando un divorcio estratégico que le permitiera quedarse con la mitad de los bienes de Pablo. Pero lo más impactante era que Sandra ya estaba teniendo una relación extramatrimonial con otro hombre adinerado, un empresario viudo que ella había conocido en eventos sociales. Estaba preparando el terreno para su próxima víctima, mientras todavía estaba casada con Pablo y vivía del dinero de nuestra familia. También descubrí que Sandra había estado drogando sutilmente a Pablo con medicamentos que afectaban su capacidad de juicio. Era una estrategia sofisticada para mantenerlo bajo control mientras ella ejecutaba sus planes de apropiación del patrimonio familiar. Pablo había estado actuando de manera extraña durante los últimos meses, y ahora sabía por qué. Con toda esta información en mis manos, planifiqué cuidadosamente cómo revelar la verdad. No quería simplemente confrontar a Sandra, sino demostrarle que había subestimado completamente a su suegro. Quería que entendiera que había elegido a la familia equivocada para estafar. Organicé una reunión familiar para el fin de semana siguiente, diciendo que quería discutir el futuro de la empresa y hacer algunos anuncios importantes sobre la distribución del patrimonio. Sandra vino encantada, pensando que finalmente iba a conseguir lo que había estado buscando durante años. La reunión se realizó en el salón principal de mi casa, con todos mis hijos presentes. Sandra llegó vestida elegantemente, con una sonrisa triunfal, convencida de que iba a ser el día de su victoria definitiva. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Empecé la reunión hablando de la importancia de la honestidad en los negocios familiares, de la necesidad de confiar completamente en las personas que forman parte de nuestro círculo íntimo. Sandra asentía con la cabeza, creyendo que estaba preparando el terreno para anunciar que ella iba a tener un papel más importante en la administración familiar. Después, saqué una carpeta grande y la puse sobre la mesa. «Esta carpeta», dije mirando directamente a Sandra, «contiene información muy importante sobre todos los miembros de nuestra familia. Información que demuestra quiénes somos realmente, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras intenciones verdaderas». Sandra se puso nerviosa cuando vio que yo la miraba fijamente. «¿De qué información estás hablando, Esteban?», me preguntó con una sonrisa forzada. «De información que va a cambiar completamente la perspectiva que tenemos sobre algunas personas que creíamos conocer», le respondí. Abrí la carpeta y empecé a leer en voz alta. Sandra Morales, nacida en el barrio Villa Esperanza, provincia de Córdoba. Casada anteriormente con Ramón Gutiérrez, fallecido en circunstancias sospechosas, beneficiaria de una herencia de 200,000 pesos que dilapidó en juegos de azar, involucrada en estafas menores entre los años 2005 y 2008. La cara de Sandra se fue poniendo cada vez más pálida mientras yo leía. Pablo me miraba sin entender lo que estaba pasando. Mis otros hijos se habían quedado callados, esperando a ver hacia dónde iba toda esta revelación. Seguí leyendo. Cambio de identidad en el año 2009. Falsificación de documentos académicos. Matrimonio por conveniencia con Pablo Villarreal en el año 2012. Mantiene relaciones extramatrimoniales con Ricardo Salinas desde enero de 2020. Ha estado administrando medicamentos no recetados a su esposo para afectar su capacidad de juicio. Pablo se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Qué es todo esto, papá? ¿De qué estás hablando?».
Sandra también se levantó, pero ya no tenía la compostura elegante con la que había llegado. Su cara mostraba una mezcla de pánico y rabia que confirmaba todo lo que yo había descubierto. «Esto es una calumnia», gritó Sandra. «Esteban está inventando todo esto porque no puede aceptar que Pablo ya no es un niño que necesita su protección. Todo lo que está diciendo son mentiras maliciosas de un viejo que no quiere perder el control sobre su hijo». Saqué de la carpeta las fotos que el detective había tomado de Sandra con su amante, los documentos que demostraban su verdadera identidad, los comprobantes de las transferencias de dinero que había estado haciendo a cuentas secretas. Todo está documentado, Sandra. O debería decir, señora Morales. Pablo tomó los documentos y empezó a revisarlos con las manos temblorosas. Su cara reflejaba una mezcla de shock, dolor y traición que me partía el corazón. Había sido engañado durante años por una mujer que había calculado fríamente cómo apropiarse de su vida y su dinero. Sandra se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Empezó a gritar acusaciones contra mí, diciendo que era un suegro manipulador, que no soportaba ver feliz a su hijo. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz de manera irrefutable. «Pablo», me dijo Sandra con lágrimas que parecían genuinas, pero que yo sabía que eran calculadas, «no podés creer estas mentiras. Pensá en todo lo que hemos vivido juntos, en todos los planes que tenemos para el futuro. Tu padre está tratando de destruir nuestro matrimonio porque no puede aceptar que ya no sos un niño, pero Pablo ya había visto suficiente evidencia para entender que había sido víctima de una estafa sofisticada. «Papá», me dijo con la voz quebrada, «¿desde cuándo sabías todo esto? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque esperaba estar equivocado, hijo, porque quería que fueras feliz. Pero ya no podía seguir viendo cómo te manipulaba y te mentía». Sandra hizo un último intento desesperado de salvarse. Empezó a inventar explicaciones para cada una de las acusaciones, tratando de convencer a Pablo de que todo tenía una justificación inocente. Pero era demasiado tarde. Pablo había despertado del hechizo bajo el que había estado viviendo durante años. «Quiero que te vayas de esta casa inmediatamente», le dijo Pablo a Sandra, «y quiero que no vuelvas nunca más. Mañana mismo voy a iniciar los trámites de divorcio y voy a asegurarme de que no te quedes con nada de lo que me pertenece». Sandra se fue esa noche, pero no sin antes amenazarnos con demandas legales, con escándalos públicos, con venganza. Pero yo ya había tomado todas las precauciones legales necesarias. Tenía abogados preparados, tenía evidencia irrefutable, tenía testigos de su comportamiento. Sandra había perdido definitivamente la partida. En las semanas siguientes, Pablo empezó un proceso de recuperación emocional muy difícil. Había perdido 10 años de su vida con una mujer que lo había manipulado y engañado sistemáticamente. Pero también había recuperado a su familia, había entendido quién lo amaba realmente. Había aprendido lecciones valiosas sobre la confianza y la manipulación. «Papá», me dijo una noche cuando estábamos cenando solos, «¿cómo pudiste aguantar durante años sabiendo lo que sabías? ¿Cómo pudiste soportar verme casado con esa mujer sin decirme nada? Porque sos mi hijo y quería que fueras feliz, porque esperaba estar equivocado, porque sabía que algún día ibas a necesitar conocer la verdad y cuando ese momento llegara, yo iba a estar preparado para protegerte». El divorcio se tramitó rápidamente, porque Sandra no tenía manera de defenderse legalmente de todas las acusaciones. Intentó conseguir una compensación económica, pero los contratos matrimoniales que habíamos hecho firmar protegían completamente el patrimonio familiar. Se fue de la ciudad sin conseguir nada de lo que había planeado robar durante años. Pablo se tomó un año sabático para recuperarse emocionalmente de todo lo que había vivido. Viajó, hizo terapia, se reconectó con los amigos que Sandra había logrado alejar de su vida. Gradualmente fue recuperando la confianza en sí mismo y en su capacidad de juzgar a las personas. Un año después, conoció a Lorena, una médica divorciada con 2 hijos pequeños. Era una mujer auténtica, trabajadora, que no tenía interés en el dinero de nuestra familia, sino en formar una relación genuina con Pablo.
La diferencia entre Lorena y Sandra era tan evidente que hasta un ciego podría haberla notado. Pablo se casó con Lorena 2 años después, y por primera vez en mucho tiempo tuve una nuera que realmente merecía formar parte de nuestra familia. Lorena me trata con respeto y cariño genuinos, valora la historia de nuestra familia, entiende el esfuerzo que ha costado construir lo que tenemos. Hace 6 meses nació mi primer nieto, hijo de Pablo y Lorena. Es un bebé hermoso que lleva mi nombre y que representa la continuidad de una familia que estuvo a punto de ser destruida por la ambición de una estafadora. Cuando lo miro, entiendo que todas las decisiones difíciles que tuve que tomar valieron la pena. Sandra intentó contactarse con Pablo varias veces después del divorcio, tratando de convencerlo de que había cambiado, de que quería darle una segunda oportunidad a su matrimonio. Pero Pablo había aprendido la lección y nunca respondió a sus llamadas. La última vez que supimos de ella, estaba viviendo en otra provincia, probablemente buscando a su próxima víctima. Lo que más me satisface de toda esta experiencia es haber demostrado que el amor paternal verdadero a veces requiere tomar decisiones dolorosas. Hubiera sido más fácil ignorar las señales de alarma sobre Sandra, permitir que Pablo siguiera siendo manipulado, evitar el conflicto familiar que se generó cuando revelé la verdad. Pero el amor verdadero no siempre es cómodo. A veces requiere confrontar mentiras dolorosas, revelar verdades incómodas, proteger a las personas que amamos, aunque eso nos convierta temporalmente en los villanos de la historia. Yo estaba dispuesto a ser el suegro malo si eso significaba salvar a mi hijo de una estafadora. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de manipulación y justicia familiar, quiero que aprendas algo muy importante. Cuando alguien llega a tu familia y trata de aislar a tus seres queridos, cuando alguien está demasiado interesado en tu patrimonio, cuando alguien no tiene un pasado verificable, desconfía. Las personas auténticas no necesitan inventar historias sobre su pasado. Las personas que realmente aman a tu familia no tratan de alejarla de vos. Las personas honestas no se interesan obsesivamente por cuánto dinero tenés o cómo están organizadas tus finanzas. Si alguien en tu familia está siendo manipulado por una persona que no te genera confianza, no te quedes callado por miedo a crear conflictos. Investigá, documentate, prepárate para presentar evidencia sólida cuando llegue el momento de actuar, porque el silencio cómplice puede costar mucho más caro que el conflicto temporal. La manipulación emocional es un arma muy poderosa, especialmente cuando la ejercen personas inteligentes y sin escrúpulos como Sandra. Pero la verdad siempre termina saliendo a la luz, y cuando eso pasa, es mejor estar preparado con información sólida que lamentarse por haber guardado silencio. Mi consejo para todos los padres y abuelos que me escuchan es simple. Confíen en sus instintos, protejan a su familia, no tengan miedo de ser temporalmente impopulares si eso significa salvar a sus seres queridos de personas que los quieren lastimar. Al final, lo único que realmente importa no es evitar conflictos familiares, sino proteger a las personas que amamos de quienes quieren aprovecharse de ellas. Y esa protección, a veces, requiere revelar verdades que nadie quiere escuchar. ¿Y vos qué harías en mi lugar? ¿Te quedarías callado para mantener la paz familiar? ¿O tendrías el coraje de enfrentar a quien está manipulando a tu hijo? Contame si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de proteger a la familia, y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final la sangre es más espesa que el agua, pero solo cuando esa sangre fluye entre personas que realmente se aman y se respetan.